Óscar David Rojas Silva es doctor en Economía por la UNAM, especializado en la crítica de la economía política. Sus líneas de investigación se centran en el estudio del método dialéctico de Marx, la teoría de la crisis capitalista y la teoría de la transición histórica. Ha impartido múltiples cursos de economía política en la FES Acatlán de la UNAM y un curso completo de la introducción a la lógica dialéctica de Elie de Gortari. Fue parte del seminario Las Cuatro Redacciones de El Capital, con el Dr. Juan José Bautista Segals, y cofundador del primer seminario de filosofía de la economía del país. Tiene experiencia laboral en ejecución de políticas públicas, como asesor en el Senado de la República y posteriormente en la Secretaría de la Función Pública como subdelegado y comisario suplente en el sector Hacienda, de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia. Es director del Centro Digital de Estudios del Capitalismo Contemporáneo Maestro Pedro López Díaz y divulgador de la ciencia en radio y Academia del Azufre. Es columnista en la revista Sentido Común y en el portal Revolución 3.0, ha desarrollado artículos y ensayos en la revista Conciencias y la revista Memoria. Es colaborador habitual en el canal Capital 21 y en programas digitales de medios alternativos de comunicación como Contralínea, Buzón Ciudadano, entre otros. Ha sido ponente y conferencista en diversos congresos internacionales como Claxo, CEPLA, LASA, ANEC, Instituto Internacional de Filosofía y Estudios Sociales, entre otros. Hoy, en Dialogando, el Dr. Óscar David Rojas Silva, el economista de Azufre. Hola, ¿cómo están? Les damos aquí la bienvenida y agradecemos la confianza de vernos, de escucharnos, estos locos argüenderos que convocan a la reflexión, a tratar de dar un poco de luz en la teoría, en la ideología, la discusión sobre este proceso de transformación que saben que estamos apoyando y que de alguna u otra manera presenta una coyuntura histórica con este ejercicio interno del movimiento, convocado desde la Presidencia de la República y el Partido Morena, con la presencia de los otros dos partidos que conforman el Juntos Haremos Historia, y en esta coordinación, bueno, esta figura que le llaman Coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación. Y bueno, el día de hoy le agradecemos, le damos la bienvenida y agradecemos su confianza, su tiempo al doctor Óscar Rojas. Él es un conocidísimo doctor de economía, un loco marxista que plantea cosas muy, muy interesantes con respecto al proceso económico, no solamente de la revolución que estamos viviendo, sino a nivel global. Y en este tema que algunos le dan la vuelta, que algunos no quieren discutir, y que es importantísimo, ¿no? Yo empezaría, si me lo permite, Oscar, planteándote lo siguiente para que desarrolles. Es obvio, es innegable que el proceso neoliberal ha terminado, pero, pero está vivo, o sea, se está agarrando con uñas y dientes y está en el proceso de morir. Eso es innegable. Pero en este proceso, yo, llegando a algunas otras participaciones que has tenido en algunos otros foros, rescataría dos cosas sobre que también el presidente lo dice, no, que no termina de morir y el otro no termina de nacer. En los procesos revolucionarios, la tradición histórica nos dice que la construcción o la reconstrucción después del triunfo, entre comillas, del proceso revolucionario, donde obviamente hay victorias y derrotas de los sectores que participan en esos procesos revolucionarios, la economía se desdeña, ¿no? Ese es un país, y la gran parte de Latinoamérica, para centrarme en eso, que no solamente eso, no participan en el proceso de reconstrucción económica, es decir, seguimos tratando de mejorar o dar paliativos ahí, ¿no? Al proceso del capitalismo, porque estamos imbuidos dentro del proceso revolucionario de este perfil neoliberal o capitalista que viene del hegemón, ¿no?
que viene del Ujú, imperialismo norteamericano. Y ujú, entonces hay muchos compañeros, y olvídate, los compañeros, cúpulas políticas que le dan la vuelta a ese proceso y no se atreven a reconstruir o a construir un nuevo sistema económico. ujú, El diputado Noroña pone las bases ahí. Una de sus propuestas importantísimas es, después de hacer un análisis más o menos parecido en lo que estoy diciendo, si este sistema económico es lo que nos mantiene como estamos, aún ganando la revolución, seguimos siendo expoliados, seguimos teniendo condiciones de pobreza enormes. ujú. ¿Cómo podemos convocar a la construcción de este nuevo sistema económico? Porque piensan que es un comunismo a rajatabla, ¿no? O piensan que cambiarlo es un socialismo a rajatabla cuando hay un proceso de transición. Yo quisiera que nos dieras tu opinión al respecto en esta reconstrucción económica que el presidente sí está llevando a cabo con sus limitaciones, pero que la cúpula no ve, ¿no? O sea, como Ujú. que proceso de quienes se autonombran los constructores de la, del proyecto de nación, este, pues están obviando el proceso económico, yo creo que es central, ¿no? Oscar. Sí, muchas gracias, estimado Mauricio, Jonathan, qué gusto estar aquí en este espacio. Muchas gracias de verdad por la invitación. Y pues la verdad es que me motiva mucho la pregunta que haces, Mauricio, porque pues sí, efectivamente, el área de la ciencia económica es uno de los grandes pendientes del proceso de la revolución de las conciencias. O sea, lo inscribiría dentro de ese macroproceso, ¿no? Porque aquí me gustaría empezar por decir algo, ¿no? O sea, por muchas veces me ha tocado, ¿no? Que en las clases o en algunas conferencias, pues hablo de que la economía fue capturada, ¿no? Por la ideología, el sistema ideológico capitalista. Y pues algunas veces los sociólogos, politólogos me dicen, no, pues no nomás ese, ¿no? Nosotros también. Y sí, todo, o sea, es el modelo de las ciencias sociales el que ha sido captado. Pero sí hay una particularidad, o digamos, habría que mencionar de la particularidad de la economía, puesto que la economía, las economías que experimentamos son economías capitalistas. Y una de las características es que precisamente lleva al extremo, es decir, lleva a las sociedades al abstracto de convertirse en el simple intercambio, ¿no? Entonces, eso genera que para que tú una sociedad la puedas reducir a una pseudo comunidad, ¿no? Una comunidad ilusoria, como decía Bolívar Echeverría, necesitas también ideológicamente capturar el pensamiento económico, ¿no? Entonces, por eso la ciencia económica ahorita todavía es la última que se va a someter ahí a este proceso porque es el lugar central, es decir, no porque sea la madre de las ciencias, no, no, no es eso, sino que la estrategia del capital pasa a través del pensamiento económico para poder generar el sistema ideológico que reduzca el horizonte de lo político, el horizonte de lo social, el horizonte de la historia, el horizonte del tiempo, el horizonte de las otras civilizaciones. Entonces ahí es donde está la complejidad de la ciencia económica, ¿no? O sea, la verdad es que todo este primer sexenio pues ha sido una batalla. Jonathan no me dejará mentir en todos los programas que hemos tenido de que hemos tenido que estar digamos que abonando a diferenciar la economía neoclásica, la economía que hace el papel de ideología y no de ciencia, y toda esta otra gran tradición que también tiene la ciencia económica de pensar la realidad, de pensar los procesos, de pensar que las economías capitalistas no son islas que se conectan por puentecitos, sino que es un organismo completo a nivel planetario y pues de que para que el primer momento para que hablemos de una nueva economía es de que siempre tenemos que hablar de una geoeconomía, ¿no? Es decir, si no tenemos la conciencia de cómo está modificándose el modelo planetario, económico, social, pues entonces vamos a tener problemas para detectar los tipos de movimiento que tenemos en lo particular, ¿no? Y ahí es donde se me hace muy interesante ahorita este momento, porque sí es el presidente habla ya de este nuevo modelo, ¿no? Claramente. Yo diría que también es un nuevo tipo de modelaje el que se necesita tomar conciencia, ¿no? Y que entonces cuando se hace la geoeconomía, la geopolítica ya está muy pegadita, es decir, ya no hay una separación, ¿no? De cajoncitos, sino de que ya es
un fenómeno complejo, ¿no? Entonces, lo primero que diría es de que la economía neoclásica tradicional es un pensamiento ideológico, es lineal y además es apologista sistemáticamente de un solo modelo de vida. Mientras que del otro lado tenemos la economía como ciencia de complejidad que viene de la dialéctica y que aunque todavía no se ha reconocido y que es uno de los puntos a discutir, el padre, por así decirlo, pues es Carlos Marx, ¿no? O sea, es el que hizo la economía, le amplió de sus límites burgueses, ¿no? Entonces, ahí es donde está la base fundamental y que eso es como lo que también hay que poner sobre la mesa porque pues se le tiene mucho miedo. La CIA hizo mucho daño, ¿no? Entonces hasta los propios amigos luego tienen miedo de decir que son comunistas, ¿no? O que estudian a Marx, etcétera, etcétera. Y pues simplemente lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esa venda y pues centrarle abiertamente porque esa es la raíz y la fuente de una economía crítica, ¿no? Sí, Jonathan Romero, lo conocen ustedes, aquí está con nosotros, es uno de los más constantes en la terquedad del argüende que hacemos los rojos, ¿no? Pero aquí está con nosotros y Jonathan, te doy la bienvenida, gracias nuevamente por acompañarnos en este esfuerzo y bueno, pues adelante. Sí, hola, hola, hola a todos, camaradas. Bueno, pues antes agradecerle una vez más, ¿no?, a Oscar por el tiempo y por el esfuerzo de poder compartir sus conocimientos. Creo que es muy importante, ¿no?, que alguien que tiene los grados, porque eso también creo que es parte del esfuerzo. Yo sé que los títulos no son tan importantes en el quehacer revolucionario, pero el trabajo que está ahí creo que no se puede desvalorizar. Y creo que es una justa medida, ¿no?, de que esté un compañero que estudió posgrados de economía y que tiene mucho más captado este proceso. Y en ese sentido, hay un tema que yo quisiera iniciar también para preguntarle a Oscar sobre el proceso de Obrador, ¿no? Obrador lanzó un texto que se llama Economía Moral. Ujú. Cuando sale el texto, recuerdo que los economistas, los que todavía conozco, que son de índole neoclásica, lo dijeron, es que eso no es economía, ¿no? Exacto. Eh, en esa valoración crítica, ¿tú qué podrías decirnos sobre economía moral? O sea, la economía no es moral o la moral no es economía, o cuál es el atrevimiento, a tu parecer, de Andrés Manuel, que Ujú. lanza un texto muy interesante, que traza una línea política y que fíjate, y cerraría con eso, que cuando salió el texto como que parecía que era humillante, pero si hoy leemos a los economistas, eh, están hablando de lo mismo, ¿no? O sea, de lo que ya había hablado, de lo que habló Andrés Manuel, cuando a él lo hicieron añicos, o lo intentaron hacer añicos. Entonces, ¿cuál Ujú. sería tu evaluación de este texto de economía moral frente a los retos que ya marcó Luis Mauricio y frente al proceso en el cual estamos inscritos? Ese sería. Ujú. Muchas gracias, Jonathan. Pues fíjate que sí, recuerdo ese momento, ¿no? Que salió Economía Moral. Nos lanzamos, mi compañera Carolina Hernández y yo a leerlo de conjunto, también ella es economista, y hicimos ahí una lectura cuidadosa, ¿no? Porque, pues yo lo primero que diría es de que hay una especie de puenteo, me atrevería a decir esto, entre ese libro, Economía Moral, y el Plan Nacional de Desarrollo. Porque los planes nacionales de desarrollo, que son los que rigen y develan cuáles son los objetivos, ¿no?, del barco, ¿no?, de la Administración Pública Federal y del Estado, estaban acostumbrados a hacer un texto técnico, por así decirlo, ¿no?, donde se hablaba simplemente de cómo lograr el equilibrio dentro de una economía de mercado, ¿no? Y cuando presenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se presenta de otra manera, es decir, sí choqueó mucho, ¿no? Decir, híjole, pues ¿y aquí qué, no? Porque hay principios muy generales, ¿no? Y entonces, digamos que fue una ruptura. Y también Economía Moral como libro también es una ruptura, ¿no? Porque sí hubo esta pregunta de que si era economía o no, pero lo que yo veo que es precisamente es esa ruptura para mandar el mensaje también de que hay que pensar la realidad de México de otra manera, ¿no? Entonces ahí en la descripción, cuando uno va avanzando en economía moral, pues también, ¿no? Vas viendo que va fijando cuáles son los principios, ¿no? O sea, cuáles son los principios estratégicos, pues, ¿no? Y cuando hablamos ya de estrategia, quiere decir que ya estamos hablando de planeación, ¿no?
como por ejemplo un elemento del libro dice, no, pues vamos a producir petróleo, pero en cierto grado, ¿no? O sea, no lo más que podamos, ¿no? Acabarnos ahí todos los pozos petrolíferos, sino de que tenga ya un sentido, o sea, ¿qué sentido le vamos a dar a nuestro tratamiento del petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa planificación más la conciencia del contenido de lo que está ahí, pues en realidad es lo que ahorita estábamos diciendo, ¿no? Ya estamos hablando de una economía, o mejor dicho, de una reflexión económica real, pues, ¿no? O sea, ya situada, ¿no? Y estratégica. Y cuando decimos estratégico, hace rato decía Mauricio, pues de que no se nos olvide, algo importantísimo que la economía neoclásica no hace, es pues de que tenemos que planear porque hay un imperialismo, ¿no? Y porque hay unos riesgos fuertes, pues, ¿no? O sea, los países están en riesgo porque hay una gran capacidad del sistema capitalista global para hacer una extracción sistemática de riqueza material y riqueza social, ¿no? Entonces, pues no es un detalle menor, ¿no? Entonces, en suma, pues por supuesto que es un libro de economía. Me parece que es una ruptura, me parece que también al decirlo moral, pues nos refiere al asunto de la ética, y que podemos discutir cómo le ponemos, ¿no? Creo que eso ha ido evolucionando ahora que ya se habló del humanismo mexicano. Es decir, lo que se estaría diciendo con economía moral es que que regresemos a la economía humana, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces ahí se empiezan a postular estos principios. López Obrador en sí mismo no es economista, pero está haciendo un gran modelaje económico. Entonces, hay que tender el puente de diálogo para ver ahí toda la riqueza que está lista, ¿no? Entonces yo creo que Economía Moral, el libro de A la mitad del camino y el que seguramente saldrá próximamente, nos va platicando la evolución del sexenio, nos va a dar elementos suficientes, o sea, es uno de tantos de los canales que podemos empezar a trabajar para ir construyendo los principios también pues de la economía mexicana humana, ¿no? Oscar, nosotros ya pasamos por un proceso revolucionario como nación. Ese proceso revolucionario tiene ya más de 100 años y nos encontramos en la disyuntiva en ese proceso revolucionario de algo muy parecido a lo actual, ¿no? Es decir, enormes niveles de pobreza y de desigualdad. Había atravesábamos por una oligarquía, vamos a decirlo así, política, no solamente estructural social, sino política y sobre todo, pues, las grandes empresas que venían a expoliarnos, ¿no? Sobre todo desde el petróleo. Y en esa dictadura, como todas las dictaduras impuestas desde la cúpula política, existió un andamiaje lo suficientemente plural como para desde muchos frentes impulsar esta lucha revolucionaria, ¿no? Estaba Ricardo Flores Magón y su perfil no solamente anarquista, sino muy echado a la raíz. Él decía, no podemos construir una revolución sin arrancar de raíz los procesos históricos y estructurales que estamos teniendo, porque va a ser más de lo mismo. Y había un grupo ahí de bandoleros, ¿no? Lo digo con, con el pensamiento de lo que existía en ese momento también en el político, ¿no? Que Pancho Villa, Emiliano Zapata, y había otros que desde el poder político estaban asumiendo la responsabilidad de impulsar este proceso de revolución. En toda esta aborígene ganó lo político. Es decir, Flores Magón acabó siendo callado y permitido y abandonado en su lucha, y ahí muerto en una prisión en los Estados Unidos. A Zapata y a Villa terminan asesinándolos, y el poder político emerge y empieza la locura. En este proceso, que es muy largo, cuando se establecen las bases de la transformación, y que pareciera que después incluso de una disputa, el asesinato de Obregón, etcétera, etcétera, de una disputa política, ya se asume el control político del país. Y hay un proyecto económico que impulsa, que impacta y que logra una transformación en nuestro país, que le llaman nacionalismo revolucionario.
Cuando vemos ese nacionalismo revolucionario así desde el aspecto de economía política, nos daremos cuenta que es un proceso del socialismo mexicano, es decir, el Estado toma las riendas de construir las instituciones sociales que traten de paliar un poco o tratar de ir en el camino de destruir esta estructura que genera pobreza y desigualdad. Y lo logra en muchos sentidos, lo logra en muchos sentidos. Pero llegan los tecnócratas, ¿no? Cuando no se había hablado de economía y se estaba dando en este proceso esto, llegan los tecnócratas y le dan otro ramalazo, ¿no? Y empieza la verdadera expoliación. Yo diría que curiosamente, después de la expropiación petrolera. Oscar, después de esta, permíteme, y una disculpa por esta larga, pero quería dar todo el contexto. Aquí yo estoy viendo eso que construyeron después de ese digamos, cisma, ¿no? Que se dio del acomodo político, ya en la calma de la estructura política, se pone muy por encima, o sea, como vital ese cambio económico, ese perfil económico, que es lo que verdaderamente va a impactar en la gente. Ahora, pues pareciera que con miedo no tomamos esa responsabilidad cuando el presidente no solamente escribe libros, sino que está dando en el blanco de construir un nuevo sistema económico. ¿Por qué ese miedo, Oscar? ¿Por qué ese miedo a que, así como surgió el nacionalismo revolucionario, pueda surgir, si me lo permite Jonathan, porque trajo ese tema, pues la economía moral de México, que no es otra cosa que la economía planeada, ¿no? ¿Por qué, Oscar? ¿Cuál sería nuestra labor, o de ustedes los economistas, de construir esto que en su tiempo fue nacionalismo revolucionario, que impactó muy positivamente, porque no podemos hacer a un lado eso? Y lo que estamos construyendo, que pareciera que los actores políticos y parte de los compañeros que están empujando este proceso desde la actividad, le tienen miedo, ¿no? Y no ponen en el centro que tenemos que construir nuestro propio sistema económico, ¿no? ¿Qué me puedes decir, mi querido Oscar? Híjole, pues me hiciste reflexionar muchas cosas. Es que es un miedo. El nacionalismo revolucionario construye lo poco grande, y ojo, lo poco grande que se construyó en esta nación después del porfirismo y todo este proceso que más o menos expliqué así de manera rápida. Pero construyó un cambio económico. Claro. Y aquí yo no veo que el presidente es el único que lo está construyendo, y lo está construyendo, pues da un avance y le meten un chingadazo. Y nosotros estamos en la lógica política de ganar elecciones y no en construir las bases de un sistema económico, ¿no? Sí, pues yo creo que es parte ya del proceso. O sea, ahorita que lo estabas planteando, hay muchos elementos que son muy interesantes rescatar. Uno de ellos es que la economía como ciencia, pues nace o sea, de hecho, o sea, estrictamente hablando, pues toda ciencia es resultado de una experiencia, ¿no? Histórica, ¿no? De los países, o sea, no es como una especie de maná que está en el desierto y que surge como una serie de principios o axiomas, ¿no? Sino que aquí es muy interesante porque precisamente el padre de la economía, ¿no? Oficialmente reconocido, Adam Smith, y toda la economía inglesa, pues genera la primera versión, el surgimiento de la ciencia económica de la experiencia colonial, ¿no? O sea, es una economía colonialista, ¿no? De raíz, ¿no? O sea, la preocupación es qué hacer con todo el excedente a la hora de que empieces a tomar control del sistema planetario, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, la proyección que eso implica. Pero aquí en México, la ciencia económica, pues empieza con con la Escuela Nacional de Economía en 1929, y en realidad aquí surge no de una experiencia colonial, sino de una actividad revolucionaria. Entonces, la ciencia económica mexicana, su primera raíz es cuando con el nacionalismo revolucionario, pues, y ahí pues recordemos esta gran figura que invito a conocerla, a estudiarla, que es el gran profesor, y a mí me gusta decir primerísimo economista de México, don Jesús Silva Herzog, ¿no? O sea, claro que había ya antes
por supuesto, ya pensamiento económico, él mismo, ¿no? Hace historia de toda esa génesis, ¿no? Pero él le da una connotación ya particular, lo baja toda la experiencia revolucionaria y empieza a modelar lo que es un economista, ¿no? De hecho, pues como sabrán, ¿no? La economía pues, era un departamento dentro de la de derecho, ¿no? O sea, ni siquiera era una escuela aparte. Y Jesús Silva Herzog se avienta todo este proceso para decir, oye, pues yo en mi actividad de gobierno, es decir, en mi actividad de estrategia, porque en ese momento lo que está pasando es de que el país está tratando de tomar control del petróleo, que es el asunto, o sea, quien opera administrativamente la reforma petrolera, pues es Jesús Silva Herzog. Y entonces, dice, pues yo acá estoy buscando, científicos, ¿no? Que detrás del número puedan ver fenómeno social, que tengan conciencia del imperialismo. Están las dos elecciones de imperialismo de Jesús Silva Herzog, y que además tenga conciencia de que esto además es una economía con historia y global, es lo que yo siento que le da las características de lo que ha sido pues el economista dentro del nacionalismo revolucionario, ¿no? Acompañando tu reflexión. Y luego viene, obviamente, pues vemos toda una evolución, eso ya podría ser un tema en sí mismo, pero pues el nacionalismo revolucionario también va teniendo su evolución, sin olvidar una cosa, fíjense que esto sí es muy importante. Cuando está pasando la Revolución Mexicana, hay una serie de violencia y de contradicciones, ¿no? Con todo este proceso que dice Gili, pues interrumpido, ¿no? O sea, porque hubo de inmediato un proceso contrarrevolucionario. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es a inicios del siglo XX cuando el imperialismo se está expandiendo con fuerza, ¿no? Es decir, cuando está agarrando, está ahora sí que cuando prende el carbón, es el momento en el cual está prendiendo. Entonces, todas las repúblicas, es decir, saliendo de la estructura monárquica, histórica, feudal, se empiezan a constituir como repúblicas burguesas. Entonces, por eso los movimientos revolucionarios terminan ahí, porque es demasiada la inducción histórica hacia esa estructuración. Eso es lo que explica ese problema y por qué empezamos a ver una tendencia de desarticulación sistemática del principio revolucionario del nacionalismo, ¿no? Hasta que viene ya el proceso que conocemos después de los 80s, que empieza en realidad desde los 70s, pues, ¿no? Pero cuando después de la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos toma el control del patrón monetario, ¿no? Y en ese momento surge la tecnocracia, ¿no? Entonces vemos claramente ese cambio de fase, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos viendo es otro cambio de fase, porque entonces si primero fue nacionalismo revolucionario, después fue tecnocracia pura, ¿no? Estoy hablando desde el aspecto de la economía. Luego la pregunta es, bueno, pues, ¿qué viene, no? Tiene que venir, ¿no? Es un proceso histórico, o sea, no es de que si queramos o no, ya está ocurriendo, ya es una necesidad, ¿no? Entonces, la idea es cómo le ponemos, ¿no? O sea, ya no puede ser un nacionalismo revolucionario porque ese ya nos habla de ese proceso en particular del siglo XX. Tecnocracia, pues ni de locos, ¿no? Es de lo que venimos corriendo y además es lo que estamos ahorita luchando por distinguir, ¿no? Entonces, yo ahí sí coincido que uno de los primeros elementos que nos pueden ir ayudando, pues es este asunto de la economía plural, ¿no? De esta, es decir, que rescata elementos importantes del nacionalismo revolucionario porque su origen es una revolución, pero que ahora también rescate de la experiencia de violencia con la tecnocracia, ¿no? Y que se pueda ir trabajando la otra síntesis, ¿no? De hecho, ahorita me viene a la mente y pues aprovecho para mencionar, ¿no? Y pues lamentar el deceso, ¿no? De un gran economista, Franz Hinckelhammer, que precisamente hablaba de la segunda crítica de la economía política, ¿no? Esta necesidad de ir acompañando la evolución y estar otra vez críticamente modelando, ¿no? Otra visión, ¿no? Entonces, él hablaría de la economía de la vida, ¿no? O sea, hablaría ya de que hay un proceso que tiene otras dimensiones más allá simplemente del mercado capitalista y que es el nivel o la dimensión de tematización, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos además en un elemento central que eso es lo que a donde quiero llegar, ¿no? Que así como a inicios del siglo XX el imperialismo eclipsó todos esos procesos,
Ahorita, a inicios del siglo XXI, estamos no en un imperialismo, sino rumbo a una polarización. Es decir, está cambiando la estructura y lo estamos viendo en sus fundamentales, y eso por eso es importante el marxismo, que sabemos que si cambia el patrón monetario, cambia toda la secuencia del mercado. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, y aquí rescato un poquito de paso la idea de la desconexión de Samir Amin, las economías nacionales tienen la posibilidad o los grados de libertad de autodeterminación, o como se dice acá, pues de soberanía, ¿no? Para poder arreglar sus heridas internas antes que estar tributando constantemente a Wall Street, ¿no? Entonces, de esta manera vemos que ya estamos, o sea, todo nos indica que estamos en ese nuevo momento histórico. Y que entonces, pues es interesante porque cuando es un momento histórico, pues por así decirlo, ya no depende de nuestra voluntad, o sea, es una realidad que ya se impone, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya hay todas las condiciones para que podamos ya generar esta tercera fase de la ciencia económica, en donde ya no es ni nacionalista revolucionaria a secas, ni tampoco es tecnócrata, ¿no? Entonces yo creo que ya, al menos ya limpiando esos elementos, pues ya nos vamos clarificando hacia dónde podemos darle el nuevo sendero y los nuevos linderos de lo que nos vamos a referir por economía en la discusión, porque además ahorita como nos vamos a ir a la transición hacia el segundo sexenio de la 4T, pues ese tema tiene que estar sí o sí, y yo coincido con como lo planteaste, en primera fila, ¿no? Sí, sí, exacto. Jonathan, adelante, mi hermano, dale. Sí, sí, sí. Es que tengo ahí dos, pero a ver si me da tiempo a hacer la otra, ¿no? Porque la otra está más fuerte, pero esta también está fuerte, pero ahí va, ¿no? Fíjate que al escucharte y también al conocer tu trabajo, creo que hay y al inicio tú lo planteaste, ¿no? A los marxistas a veces hasta les da miedo decir que son marxistas, ¿no? Tomando en cuenta que el núcleo o el punto de partida que tomamos para poder hacer todas estas discusiones, pues es el marxismo. Ujú. Y tú planteas también el tema de la importancia de la formación de la Escuela Nacional de Economía, ¿no? En el 74, que me parece que es un punto clave, pero habría que decir que ahí también los marxistas, en su primer momento, tuvieron que compartir este escenario con los keynesianos principalmente, ¿no? Ujú, Y ujú, otros ujú. puntos. Entonces, asumiendo que la ciencia económica en su versión marxista es muy amplia, es muy, muy poderosa y es hay debates en todos los sentidos, no alcanza, nosotros como marxistas, no alcanzamos en una facultad de economía, por muy plural que sea, poder agotar las discusiones que están dentro de esos, Sí. que están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer nosotros, no? Porque si aún así nos vamos a convertir en marxistas, o somos de los que creemos que el marxismo es la línea primaria y ahí podemos insertarnos, ¿cómo le podemos hacer nosotros para poder crear esa plataforma, ¿no? En donde podamos discutir ampliamente sobre el marxismo, no solamente europeo, ¿eh? O sea, el marxismo en todo el planeta, porque marxismo hay en todo Ujú, el planeta, ¿no? ujú. Tú ya comentaste el caso de Hinckelhammer, pero también está Adolfo Gili, por ejemplo, ¿no? Que también se nos fue y también fue muy importante, pero si nos vamos, pues ya aquí el compañero Mauricio, pues nos podría hablar de Valentín Campa, ¿no? También está el otro que, bueno, sabemos que tiene sus límites, pero Toledano, ¿no? Víctor Toledano, que también fue alguien importante dentro de esas discusiones, un poco más tirado al estalinismo. Pero bueno, en general, ¿cómo es que le hacemos nosotros? Porque los espacios que nos dan las universidades sí son importantes, pero no son tan amplios, ¿no? O sea, es decir, son siempre reducidos, siempre como que los dejan al margen. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para poder construir un escenario, ¿no? De formación política en donde pongamos en el centro la discusión de la economía marxista para Ujú, romper todos los mitos? Porque sobre eso hay un chingo de mitos. O sea, aquí ujú. no me voy a poder a contar qué tanto se nos dice de nosotros, ¿no? Pero necesitamos, yo creo que esos espacios, Sí. o por ejemplo, ¿no? Y cerraría con eso, yo recuerdo cuando leí Kalecki, ¿no? O sea, el cabrón, todos sus libros era de matemáticas, dije, pues ahí es marxista, ¿no? Bueno, Ujú, Kalecki es marxista, ¿no?
Entonces, todo eso me parece que es importante, o sea, cómo lo podemos construir, ¿no? Porque al final de cuentas creo que lo necesitamos hacer en los términos para dar esa batalla política, porque lo que hoy pasa es que por un lado las academias lo tienen relegado y los partidos comunistas que hoy gobiernan, por ejemplo, México, o los que controlan México, no les interesa la formación política. Lo que les interesa es mover gente, ya no creo me quiero meter más en eso, ¿no? Porque van a ser raspados varios por ahí, mover gente y las cuotas, ¿no? En eso están muy interesados, ¿no? Y entonces cuando tú les planteas la formación política, te dicen, no, a la escuelita no vamos a jugar. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿y cómo es que vamos a dar la batalla política e ideológica si no estamos formados? Y a eso hay que meterle que cada partido comunista o es trotskista, stalinista, pum, pum, y ya valió madres porque no se pueden ver ni entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer, no? Ese sería como que el punto central. Saludos. Pues bien lo decía, está fuerte, porque sí, sí, no, bueno, pues fíjate que sí, o sea, esa es como una de las características, ¿no? O sea, porque el marxismo como tal, o sea, pues claro que no es un ente homogéneo, ¿no? Tiene ahí, de hecho, pues da para tener ahí una serie de diferencias y de hecho, pues la pluralidad tiene que aflora, ¿no? Porque pues obviamente que cada quien habla desde su experiencia y no es lo mismo hablar de Europa que de América Latina, de Oriente, o sea, hay esa riqueza, ¿no? Y pues desafortunadamente esa riqueza cuando está puesta encima de un sistema de control, y ya aquí ya estoy hablando de espionaje internacional y de dirección mediática y de intervención política, es decir, un terreno bajo ataque, pues es natural que termines desconfiando de medio mundo, ¿no? De hecho, esa es la estrategia, ¿no? Del poder, ¿no? O sea, que te pelees con todo el mundo porque pues no te quiere organizado, ¿no? Entonces, se cayó en la trampa. Bueno, no es, el peso no está dentro de los compañeros, por supuesto, ¿no? Pero había una trampa ahí ideológica, ¿no? Entonces, que su objetivo pues fue desarticular políticamente, ¿no? Pero bueno, aún así, por ejemplo, ahorita mencionabas Marx y Keynes, hay un texto muy clásico de Paul Mattick, ¿no? De toda esta convivencia, ¿no? ¿Cuáles son los límites y uno del otro? Y por qué pudieron, digamos que hacer cierta alianza pues porque de alguna otra manera Keynes pues representa el momento en el cual la misma economía clásica necesita decir, oye, es que no puedo seguir con mis principios abstractos con una guerra en medio, ¿no? Entonces, pues eso ya es un avance, ¿no? Que se reconozca la realidad. Entonces, sí pudiera ser este momento como una gran lección de decir, la diferencia no es el enemigo, ¿no? Sino que la diferencia nos va a enriquecer porque nos va a crear otro tipo de canales, ¿no? ¿Y cuál es lo que hace falta a mi consideración y que tiene que ser parte de esta nueva reflexión? Pues es de que cada quien desde donde hable tiene todo el derecho a hablar desde donde quiera, pero tiene que develar explícitamente el método con el que está construyendo esa reflexión. Si no develas tu método, entonces vas a caer en confusiones ya en el mismo diálogo. O sea, si no dices de dónde estás hablando, si no dices cuál es tu posición política, es decir, si sigues en el ocultamiento contra la CIA, pues dices, no, pues así no vamos a llegar a ningún lado, hay que develar abiertamente, ¿no? Por eso, pues de lo que se trata es de que de esta manera, con el método develado, le pondría así, sería la manera en la cual empecemos a rotar nuestra actividad política para que veamos la diferencia, veamos una potencia en lugar de algo que se me contrapone, ¿no? Y es que el impacto fue muy fuerte, no nos permitieron definir nuestra autonomía epistemológica, ¿no? Entonces, pues por eso no lo vemos como un tema, pero pues yo creo que ahorita sí va a ser necesario, pues ahora sí, ¿no? Que cuando uno tiene una labor titánica, vamos a decir que lo más importante es ir corriendo a brevarnos, a ver qué hay de referencias en nuestra historia para ver de qué mejor manera podemos sacar la labor, ¿no? Entonces, si la batalla es construir un nuevo momento histórico de una ciencia, pues hay que también poner sobre la mesa eh, la, los métodos para construir una ciencia, ¿no? Y en este caso, pues otra cosa que rescatamos de la economía marxista es que está construido con la lógica dialéctica. Y es así o sí, tenemos que conocer sus leyes, tenemos que conocer sus movimientos, ¿no? Es decir, si fuésemos físicos
y queremos llevar un cohete a la luna, tenemos que saber que el universo, el tiempo-espacio es curvo y para eso necesitamos haber estudiado a Einstein, ¿no? Entonces acá igual, si queremos hacer una revolución, tenemos que saber que el tiempo-espacio de las formaciones económico-sociales tienen sus curvaturas muy sinuosas, ¿no? Entonces, pues hay que estar consciente de eso para que efectivamente nuestro deseo, nuestra voluntad política, el empuje, que siempre es muy importante, venga acompañado también de esa reflexión. Entonces, pues ahí sí decirles a los compañeros, pues es que esto no es academia, o sea, la academia es una expresión del pensamiento, pero no es todo el pensamiento, ¿no? Y esa, bueno, la podemos encontrar y la podemos desarrollar en muchos lados, ¿no? Puede ser las universidades, puede ser en los medios incluso, ¿no? Ahora, incluso con la pandemia, pues ya hay un registro de unos diálogos que se han tenido aquí en Zoom, o sea, que pues va a haber mucha información muy interesante, ¿no? Pero que en última instancia, pues recordemos, por ejemplo, pues de que el mismo Marx tiene unos textos de política muy interesantes, ¿no? Que podemos recuperar cuando está viendo cómo va evolucionando todo el proceso de las revoluciones en Francia, por ejemplo, pues ahí nos está diciendo, pues es que, o sea, una cosa son estos grandes principios del tomo 1, 2 y 3 que son la base sin duda, pero también esa capacidad de ir haciendo diferentes zooms, de ir entendiendo, ¿no? Es decir, no ir buscando pureza, sino ir encontrando la realidad, pues, ¿no? Y la sobriedad para reconocer las fuerzas que ahí se están combatiendo, ¿no? Entonces, siempre tender la estrategia, ¿no? Entonces, por eso en algún momento pues, se puede hacer una combinación Marx-Keynes para decir algo en cierto momento, se vale. Si de repente tenemos que hacer una combinación con filosofía oriental para hacer entender un asunto de totalidad a través del I Ching, se vale. Si de repente necesitamos agarrar nuestra propia historia del Partido Comunista, sus esfuerzos, sus diferencias, sus consecuencias, también lo podemos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en el cual empezamos a entender que esa pluralidad es necesaria para la construcción pues nada más acotamos con un gran asterisco, tenemos que estudiar metodología, tenemos que estudiar lógica, y no cualquier lógica, lógica concreta, lógica dialéctica. Y además aquí en México tenemos además una raíz importantísima en esa materia, me estoy refiriendo a Elie de Gortari, ¿no? Que tiene un librazo donde nos describe y sintetiza todas estas leyes, ¿no? Todos estos elementos con los cuales pues se construyó el capital, pero también podemos construir pensamiento crítico y podemos construir junto con ellos, es decir, ya no viene separada la acción política reflexionada, ¿no? Entonces ya ahí ya superamos el asunto de la división academia y política, ¿no? O academia y burocracia, ¿no? Sino que están totalmente imbricadas, ¿no? Y que pues ahí es donde también tiene que tener su horizonte la evolución cualitativa que debe tener el Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Por cierto. Fíjate, eh, fíjate, Oscar, el Che Guevara, en el proceso revolucionario, hacía una tarea, una costumbre muy, muy interesante. Él iba a las fábricas, ¿no? A esas fábricas que tomaron los Barbones para cambiar la estructura de producción de la isla, ¿no? Y entonces en esas fábricas, él en sus discursos, que yo creo que mínimo tiene unos 250 discursos en las fábricas, ponía el énfasis en lo igualitario, ¿no? Y curiosamente, porque pues, el Che Guevara no es el defensor de la causa feminista, ¿no? Pero entraba en la igualdad de todos los seres humanos. Y entonces voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? En estos procesos en estos tours, vamos a decir, ¿no? En estas visitas que hacía el Che, les llegaba la hora de la comida y él se sentaba a comer con los obreros. Y entonces de pronto en una de las fábricas se sentó y vio y le llamó a una persona y le dijo, oye, ¿por qué no estamos comiendo? ¿Por qué nosotros, los de la revolución, los 4 o 5 que estamos aquí, no estamos comiendo igual que los obreros? No, comandante, o sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Y era algo permanente, ¿no? Y decía con respecto a lo de las mujeres, ¿no? No se hagan bolas, no se hagan bolas. Somos seres humanos y a trabajo igual, salario igual. O sea, es así.
no importa si eres niño, porque había niños trabajando ahí y tenemos que desarrollar, dejar que los niños dejen de trabajar, pero había jovencitas de 14, 15 años que recibían el 10% de una mujer o de un hombre, hasta ínfimo. Después de hacerte este planteamiento, el Che hace una gran reflexión en uno de sus textos, por cierto, ahí olvidados, ¿no? Muy difíciles de encontrar, están por ahí perdidos en Amazon a 1,000 y tantos pesos. No tengo ahorita el dato, perdón, pero dice en una de sus reflexiones, todo esto que buscamos para la igualdad, para la destrucción de la pobreza, para la generación de un nuevo sistema económico, la revolución gana o la revolución pierde desde la economía, no desde la política social, no desde un grupo de locos acompañados por el pueblo y que toman las armas, o un loco como Andrés Manuel que en su tenacidad despliega un índice político de respaldo impresionante y que hace que este régimen autoritario neoliberal sea derrotado en las urnas. Pero esta aparente victoria, Oscar, se puede ir al carajo, perdón que te lo diga así, si no entra la teoría económica, si no construye la teoría económica. Y decía el Che, vamos a recibir embates del imperialismo yanqui, eso es un hecho, pero no los embates de las bombas, decía él, le ponemos el pecho y nos agarramos a chingadazos, ¿no? Ese no es el problema. El problema es el embate económico. Y no se equivocaba, pues el bloqueo es eso, ¿no? Un embate económico. Así es. ¿Cómo saltar de esa suerte revolucionaria de resistencia económica, es decir, desde la resistencia ante este imperialismo, a quitarnos esas telarañas de la cabeza y decir, pues tenemos que sentarnos a construir un nuevo sistema económico? La revolución que triunfó con el nacionalismo revolucionario fue derrotada con el neoliberalismo a partir de los tecnócratas, ¿no? Es decir, ellos siempre, los imperialistas, vueltos como oligarcas o la llamada derecha que le decimos, siempre aplica las cosas antes que nosotros, ¿no? Son más prácticos. Entonces había que derrotar el nacionalismo revolucionario, pues hay que incrustar la teoría económica en ese sentido y rájatelas, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo y qué podemos hacer, Oscar, para construir en esta cuarta transformación? Yo ya te hubiera convocado a ti y a todos, no solamente un conversatorio, o sea, la construcción activa del nuevo sistema económico que tenemos que construir, ¿no? Sí, sí, pues fíjate que ahí sí es muy importante, o sea, hace ratito decía de la economía de la vida. Por cierto marxismo tradicional, luego cuando se enuncia como que la economía de la vida pudiera ser como que muy abstracto, ¿no? Es decir, pues quién sabe qué sea eso, ¿no? Pero en realidad estamos refiriéndonos a esto, o sea, en última instancia lo que se trata es de que demos condiciones para que un ser humano en colectividad pues tenga, o sea, pueda vivir, ¿no? O sea, pueda tener alimentación, pueda tener salud, pueda tener el tiempo para enriquecerse y enriquecer a la sociedad, ¿no? Para decirlo muy en abstracto, pero que en realidad es lo más concreto que hay, ¿no? O sea, nuestra forma de vida, ¿no? O sea, todos los días, cómo es el transporte público, cuántas horas hago en el transporte público, tengo posibilidad de ir a conocer el mar, o sea, ese tipo de cosas que pudieran parecer como que no son importantes, es la base de todo, ¿no? Y coincido, ¿no? O sea, podemos acá en la arenga ser súper radicales, pero si no tenemos las condiciones para reproducirnos como país, pues rápidamente somos sometidos y entonces entramos en la disolución social, ¿no? Entonces, recuperando eso, pues ahí está el asunto, o sea, es en lo cotidiano donde vamos a ir haciendo las transformaciones. También ahorita que sí es del Che Guevara, o sea, simplemente ese acto de estar dentro del trabajo, es decir, de romper porque por ejemplo, sabemos, ¿no? La unidad económica capitalista pues, es una unidad jerarquizada, vertical, absoluta, ¿no? Es decir, podemos incluso acá jugar a la democracia y que mi voto cuenta igual que el de Carlos Slim, pero yo al pasar a las puertas de la unidad económica,
Yo soy un esclavo, ¿no? Entonces tenemos esta superconvivencia ahí y no la reflexionamos, pues imagínense los problemas que hay. Entonces, por ejemplo, ahí la figura del Che Guevara es muy interesante porque efectivamente hace esa reflexión y dice, pues cómo no va a haber un proceso de igualdad parejo, ¿no? Incluyendo las unidades económicas. Entonces, ese es el combate que tenemos que empezar a proyectar también, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que sistemáticamente en todas las unidades de producción colectiva, y por producción no nomás me refiero a la tradicional del obrero, o sea, en la oficina, y por supuesto, en las privadas, en las públicas, es decir, en todos lados, como en el día a día vamos a hacer ese gran rompimiento y que eso pues sería importantísimo para ir reflexionando sobre esta economía de la vida ya con una base real, ¿no? Es decir, ¿cómo le voy a hacer yo para que aquí podamos hacer procesos cada vez más complejos colectivos, pero no nada más para la ganancia, por ejemplo, ¿no? Sino que tengamos la conciencia de que ese proceso o ese metabolismo ofrece un enriquecimiento múltiple, ¿no? Entonces ya empezamos a ver, ya ahora sí, ya ponemos ahora sí los dos pies en la otra dimensión, ¿no? Y entonces el trabajo o el mundo del trabajo, pues tenemos que reflexionarlo también, porque no basta simplemente, digo, siempre es bueno y positivo, por supuesto, el aumento del salario, lo de la repartición de utilidades, el outsourcing, o sea, todo esto es excelente, ¿no? Es la base para tener esa independencia que ahorita se hablaba, pero pues también tiene que estar ya listo ahí decir cómo vamos a reconfigurar, o sea, no buscamos que el trabajo esté, digamos que a gusto dentro de una economía capitalista, sino queremos cambiar la economía a través del trabajo, ¿no? Entonces, son dos cosas totalmente diferentes y pues esa proyección, esas cosas que son cambios muy sutiles, tienen que ser analizados, pero no nomás analizados, o mejor dicho, la fuerza del análisis es que de repente permita que tú veas en tu propia vida dónde se refleja esos cambios, ¿no? ¿Qué hemos normalizado en nuestras vidas, ¿no? O sea, hemos normalizado una gran cantidad de relaciones de dominio, ¿no? O sea, y entonces necesitamos primero empezar por ahí, ¿no? O sea, dentro de este entorno de economía de la vida, tengo que poner a análisis también mi situación, ¿no? Y tenemos que poder trabajar con eso, porque si se juntan las vacas sagradas a hablar nada más de principios abstractos todo el tiempo, pues podemos estar 150 años en la misma situación económica, ¿no? Sino que necesitamos ir avanzando en toda la multiplicidad de acciones colectivas del trabajador colectivo, ¿no? Valga aquí, ahora sí la redundancia, para que podamos ir disolviendo esas relaciones de dominio que están normalizadas, ¿no? Y no vamos a poder avanzar ni salir de la tecnocracia ni del nacionalismo revolucionario, mucho menos tampoco, si no ponemos sobre el horizonte este asunto, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Jonathan, una última pregunta para ir cerrando. Dale a la Sí, más sí, fuerte. sí, yo tenía, Nos avisaste, nos advertiste, pues ahora yo me no, no, quedo Sí. esperando el no madrazo, es ¿no? tan fuerte, no, pero no es fuerte en ese sentido, ¿no? Es como que es que siento que es mucho más profunda, ¿no? En los términos de que, Ujú. pero la voy a plantear. Yo he visto en redes sociales específicamente que algo que se te cuestiona a ti y se nos cuestiona a los marxistas o que nos hicimos marxistas y que estamos dentro del polo del obradorismo, que no somos marxistas, ¿no? Ujú. Porque estaríamos cancelando la lucha revolucionaria por el comunismo. ¿No? Ese me parece que es un planteamiento que se reproduce generalmente a los que apoyamos a Andrés Manuel y somos marxistas. Es decir, Ujú. o somos marxistas, pero traicionamos el marxismo clásico porque al apoyar a Andrés Manuel no seríamos comunistas. Ujú. Entonces, en ese sentido estricto, la pregunta sería, ¿no? O sea, ¿es verdad que apoyar a Andrés Manuel es cancelar el comunismo? O sea, ¿es esa la idea? Es decir, si yo soy marxista, entonces cuando yo apoyo a Andrés Manuel, automáticamente estoy cancelando el comunismo. Y la segunda es, si no fuera el caso,
¿qué papel tiene el comunismo dentro de la cuarta transformación? Porque me parece que es algo muy importante, porque debe de quedar claro para los porque aquí dentro del noroñismo hay compañeros de esa izquierda radical, ¿no? Y creo que me parece que sería muy interesante que tú nos comentaras, ¿no? O sea, Ujú, ¿cuál es el papel del comunismo dentro de la cuarta transformación? Y sin caer en dogmas, por supuesto, ¿no? Sabemos claro. que es algo mucho más dialéctico todo el proceso, pero me gustaría colocar esa línea porque me parece que es primordial Sí. tocarla permanentemente porque siempre nos andan diciendo que casi casi somos los nuevos Bernstein, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Por dar apoyado a Andrés Manuel, cuando pues yo no veo eso, pero bueno, ahí te la dejo a ti. Exacto, sí, no, al rato, buenas tardes, compañero Eduardo, ¿cómo está, no? Sí, no, sí, es una muy buena pregunta porque sí, la verdad es que ha sido un fenómeno, sí, lo hemos estado viviendo. Ha sido muy interesante porque en las redes se ha dado como que esa anotación ahí muy repetida, ¿no? Y es que, bueno, esto tiene, pues sí, o sea, tiene además su historia, ¿no? Hace rato hablamos de pluralidad, pero dentro del marxismo yo creo que hay también históricamente una en particular, una contraposición que es entre marxismo y anarquismo, ¿no? De hecho, pues ese es como una de las contraposiciones políticas que tenía muy en la vista Marx, ¿no? Contra Bakunin, ¿no? Entonces, eso está como que en el horizonte de fondo, pues, ¿no? De lo que yo creo que es lo que habilita esa discusión, ¿no? Porque empieza a verse un asunto de que el anarquismo sería como acción directa y el marxismo admite el proceso de evolución o de transición histórica. Entonces, acá, por ejemplo, una cosa es que yo crea que la 4T fue un eslogan de gobierno y hubo un accidente electoral que llevó a López Obrador y que entonces ahora nosotros como marxistas intentamos ver ahí si podemos hacer algo. Entonces, desde la visión radicalista dirían, ¿cómo pueden utilizar procesos burgueses, ¿no? Traidores, ¿no? Pero el asunto es, una vez más, un asunto metodológico. Como marxista, sabemos que las formaciones económicos sociales particulares son consecuencia de los procesos generales de transición histórica. Es decir, no se ha activado la transformación porque hemos dicho de la 4T, sino que la 4T es una expresión de que estamos en un momento generalizado de transición. Entonces, por lo tanto, es al revés. Por eso es un asunto metodológico. Y ya cuando lo planteamos así, pues obviamente que si leemos, le recomendamos a los compañeros, ¿no? Que puedan revisar otra vez los textos políticos de Marx, pues ahí vamos a empezar a ver que de repente habla de hacer alianza con grupos, ¿no? Empieza a decir, bueno, en este momento lo importante es que se genere este proceso de transición. Es decir, esa es la lógica materialista histórica en realidad. Entonces, eh, ahí hay un problema, insisto, de carácter metodológico, ¿no? Y pues obviamente que también, ¿no? Insistir, ya no es un asunto de contrabando y traición, compañeras y compañeros, o sea, está ya el proceso de transición y además tenemos elementos para decirlo, ¿no? O sea, simplemente la hegemonía de Estados Unidos ya no es la misma de los 90s. El polo de desarrollo de China es otra cosa cualitativamente que tenemos que analizarla y además a mí me llama la atención, ¿no? O sea, cuando vemos ahí las reuniones del Partido Comunista Chino, pues ¿quién está ahí en medio hasta arriba, ¿no? Pues y además lo declaran, ¿no? Abiertamente que su lectura geopolítica viene de Marx, porque Marx es un método para transformar la realidad, ¿no? Y no se trata de digamos, llegar a un modelo ideal, ¿no? Entonces, por lo tanto, si tú eres puro, pues bueno, y si no, pues entonces hay un problema, sino que se trata de un proceso. O sea, el comunismo no es un modelo ideal a alcanzar, sino es un proceso de transformación de la realidad, pero no es a pura voluntad, compañeras y compañeros. No es nada más la voluntad, ¿no? Porque entonces ahí ya sería la economía del niño héroe, ¿no? O sea, quien se aviente, ¿no? Más alto con la bandera gana, ¿no? Sino que es todo un asunto de que es voluntad, ¿sí? Pero también más la conciencia del momento histórico, y eso hasta lo decía el comandante, ¿no? Fidel Castro, ¿no? Ser revolucionario y ser consciente del momento histórico.
Entonces, imagínense, ¿no? O sea, y el momento histórico ahorita, si estoy viendo que se está desdolarizando la economía, estoy viendo que las repúblicas burguesas están empezando a querer transitar a ser repúblicas sociales, y eso está, y además esta república social es un concepto marxista. Entonces, imagínense, o sea, los compañeros, con todo respeto, de mí sí me gustaría seguir discutiendo ese tema más. Pues, ¿qué marxismo están leyendo? ¿A quién están leyendo en realidad? Porque, pues, por favor, compañeros, ¿no? Yo diría, Oscar, agradeciendo, este, concluimos, ¿no? Yo diría que me estás obligando a invitarte nuevamente a desarrollar esto último que dices, ¿no? Porque ahí Jonathan y yo coincido con él, veo en esta revolución, en este proceso de transformación, pues hay diferentes, para no hablar de pluralidad y vulgarizarlo solamente así, pues hay diferentes intereses, ¿no? Y dentro de este proceso de diferentes intereses, pues hay un interés genuino de desmitificar el verdadero marxismo, y hay un interés también genuino de edulcorarlo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. A través de este concepto de moralidad, de la, de la agenda moral y este tipo de cosas que el mejor amigo de Jonathan, el señor Enrique Dussel, ha impactado negativamente, vamos a decirlo así. Ese es el marxismo. Yo te contestaría, ¿no? Y con eso cerraríamos, Oscar. Ese es el marxismo del que te refieres, que están leyendo. Y desgraciadamente, tenemos que decirlo, ¿no? Nosotros somos claros, no ese es el marxismo que requiere este país para transformar la economía, la sociedad entera. Yo insisto, se debe de convocar a la gente como tú y economistas no marxistas a discutir hacia dónde nos va. Porque mira, Oscar, para darte ahora sí que el cierre, yo te diría, ¿por qué no entendemos que, bien lo dijiste al principio, ya no solamente es la economía local, estamos invadidos de la geoeconomía, y en el mundo hay algo que está cambiando y que nos está abriendo la puerta verdaderamente de la discusión seria de cuál es Ujú. el camino que vamos a tener como mundo, porque aquí ya, y si nos quedamos en la discusión, ¿no? De que el rojito de que es imposible la utopía del comunismo, Claro. pues no vamos a hacer, van a llegar ellos y van a desplegar a los nuevos Mussolinis y a los nuevos Hitler y nos van a Ujú. volver a madrear, y va a tener que pasar otras 2 generaciones para que volvamos a tomar conciencia. Y estoy Sí. seguro que después, en esas 2 generaciones, algún loco recuperará ya a los 500 años a otro loco que se llamaba Karl Marx, ¿no? Entonces, Ujú. este, yo, ahora sí que me obligas a obligarte a que regreses con nosotros. Yo Un te, gusto. yo te pediría que cerraras, porque sí hay temas ya en específico que pues es una delicia discutirlos con personas comprometidas, con bagaje académico. No es una flor, no es la realidad, ¿no? Y con la claridad que requieren estos tiempos, porque estos tiempos Ujú. requieren claridad, y parece ser que el propio movimiento está empeñada en nebularizarlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí ciérrale, y pues te convoco a otra plática. Son tus micrófonos, esta es tu casa, y muchas gracias. Dale, dale, mi querido Oscar. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Jonathan. La verdad es que ha estado muy estimulante y sin duda, cuando gusten, estoy aquí a la orden. Y sí, me gustaría decir algunas cosas ahí de cierre, ¿no? Porque ahorita ya es temprano, pues ya me empecé a aprender, ¿no? Es que hay una cosa que sí no hay que olvidar, y yo lo digo, la verdad es que sí, o sea, yo siento que sí hay que, como decíamos hace ratito, discutir abiertamente, o sea, ya, ¿no? Y además con esto creo que sería la primera gran pregunta: ¿qué método traemos, compañeras y compañeros, ¿no? Porque aquí sí eso es muy importante, porque luego yo lo que he detectado es que y qué bueno, ¿no? Porque todavía hay muchos estudiantes y muchos compañeros entusiastas de la parte revolucionaria, o mejor dicho, de la literatura revolucionaria, que también es el marxismo. O sea, eso también no hay que olvidarlo, ¿no? Marx
no era un SNI 3 que estaba ahí haciendo sus libros, ¿no? O sea, de hecho la bronca era que le decían termina, pero dice, pues ¿cómo va a terminar si estamos acá en la actividad, ¿no? O sea, era un revolucionario verdaderamente en activo, ¿no? Entonces, esto no hay que olvidarlo. Y que además también recordemos que no es lo mismo hablar de una revolución en el siglo XIX a escala europea, ¿no? Que una revolución cuando el modo de producción se ha tecnificado y se ha abierto y ha agarrado una dimensión de otro estilo, ¿no? O sea, todavía ni siquiera existía pues todas esas amenazas que vemos ahorita, ya hablemos pues de la guerra, ¿no? O sea, toda la industria militar, ¿no? Este, todo el despliegue, ¿no? De la OTAN, ¿no? Es decir, que no se nos olvide que la forma política clásica y tradicional del sistema capitalista donde todavía estamos es por gravedad, es decir, por tendencia fuerte, el fascismo. O sea, esa es su forma política real, ¿no? Y el fascismo es extremadamente violento. Es más, ahorita lo vemos, en cuanto se empezó a debilitar la estructura europea, empezamos a ver todo esto que ahora dicen las nuevas derechas, pues es otra versión del fascismo, simplemente, ¿no? Esa tendencia. Ya no pegan igual que en la fase fuerte del siglo XX, pero aquí la reflexión es aguas porque esas energías están vivas ahí. Entonces, no podemos estar jugando a la revolución en el siglo XIX, compañeras y compañeros. Tenemos que ponernos de pie en el siglo XXI y entender cuál va a ser nuestro concepto de revolución con las formas políticas que estamos ahorita combatiendo y las potencias también de formas comunitarias que son las que queremos nosotros desarrollar. Por eso en última instancia somos comunistas. No es un asunto de que, porque tenemos nuestra carnet, ¿no? Del Partido Comunista, ¿no? O sea, esa es una formalidad y hay formas organizativas y listo, cada quien es libre de eso, pero en realidad el comunismo es ese entendimiento de especie, de que podemos evolucionar a otras formas económicos sociales y que además nadie las va a hacer por nosotros, o sea, no les podemos pedir a los mosquitos, aunque últimamente incluso hasta los virus, ¿no? Son los que más son los que nos han ahí, digamos que azotado, ¿no? Pero es una responsabilidad de la especie. Entonces, pues esa conciencia histórica, esa conciencia biológica, incluso esa perspectiva de histórica, ¿no? De macro largo plazo, pues eso es lo que está en el Big Bang de lo que es el comunismo, ¿no? Y por eso, pues, ha tenido distintas expresiones y siempre vamos a querer a los que fueron abriendo brecha, ¿no? Y que ahorita ya, pues, muchas veces en la comodidad de la realidad desarrollada, podemos decir, es que aquí se equivocó tal y se equivocó allá, pero pues es muy fácil decirlo así, ¿no? Pero pues en su momento estaban abriendo brecha, ¿no? Y que de hecho, pues no olvidemos que la cuarta transformación está inscrita dentro de toda esa historia de combate, ¿no? Entonces, no estemos más divididos, ¿no? O sea, una cosa es que tengamos diferencias metodológicas, pero vamos para donde mismo, ¿no? Entonces, abramos ese diálogo, abrámoslo, sí, eso sí, ordenado, ¿no? Con pasión también, por supuesto, porque pues, si no, imagínense, ¿no? Los tecnócratas, pues, esos cuates, pues no, ¿no? O sea, ahí la ecuación fría, ¿no? Pero acá, pues tenemos esa cultura también, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, y con esto es lo que me gustaría terminar, que a mí en lo particular lo que me ha ayudado mucho es sensibilizarme con respecto a cómo piensan el universo las comunidades originarias, ¿no? Es decir, hay una energía muy potente que va muy por encima de esta formación capitalista, porque aquí, pues, esa es una de las hipótesis que a mí me gusta mencionar dentro de lo que he desarrollado, que es la teoría de la transición. El capitalismo es un accidente apenas. O sea, no es una normalidad, es un accidente o sea, es una suspensión de un proceso que es mucho más fuerte que el capital mismo. Por eso, cuando no lo entendemos, pareciera que el capitalismo tiene la fuerza contundente de incluso detener la historia. Y entonces es invencible, ¿no? Entonces, en esa gran frustración, pues incluso hay hasta grupos de marxistas que se convirtieron a la derecha, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, es un problema serio.
pero que, y con esto es lo que me gustaría terminar, y por eso me gustan estos diálogos por la libertad de expresarlo, es que la fuerza del comunismo, o para decirlo de otra manera, la fuerza de creación, de recreación y de transformación es universal y habrá de venir. Y en eso estamos y vamos a transformar el modo de producción. Muchas gracias. Exacto, Oscar. Bueno, pues agradecerte, Jonathan. Muchas gracias también, Jonathan. Algo que agregar aquí a Oscar. No, no, el agradecimiento otra vez, ¿no? Y pues sí, de lujo, Oscar, la verdad, de lujo. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Les mando Bien. un abrazo y un saludo también a toda la comunidad aquí de ustedes, que es la Muchísimas nuestra. gracias, Oscar. No será, es la primera, pero no será la última, créemelo. Sí hay mucha carnita que quedó pendiente, obvio, pero pues no podemos tratar todo en un solo día, ¿no? Muchísimas gracias por tu compromiso, por tu confianza, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos, Jonathan. Buenas, pásenla bien. Gracias, Oscar. Un Luego, abrazo para gracias. Chao.